Hola chiquilines, vamos a ver hoy el enunciado y la demostración del teorema de Cateto. Si bien, dadas las circunstancias, no hemos hecho demostraciones, en este caso, tanto el teorema del cateto que vamos a ver ahora y y el teorema de la altura que vamos a ver después, tienen demostraciones que no digo que sean sencillas porque eso depende de cada uno, a veces le puede resultar espantosa y a otros un poco más fácil, pero que por lo pronto, dándole su tiempo, pueden llegar a ser bien entendibles. Entonces, está bueno que la esencia del curso de quinto científico la puedan ir viendo en alguna cosita, por lo menos acá en las demostraciones de estos teoremas. Vamos a arrancar con el teorema del cateto. Bueno, y tengo acá el enunciado. Vamos a ver por qué también lleva ese nombre. En todo triángulo rectángulo, o sea que primero que nada es una propiedad que se cumple en los triángulos rectángulos, triángulos que tienen un ángulo recto, la medida de cada cateto es media proporcional entre las medidas de la hipotenusa y la proyección y la de su proyección sobre la misma. Bueno, realmente dicho así probablemente parezca un trabalenguas. Primero comentarles que cuando uno hace referencia a media proporcional, acá como una pequeña observación chiquitita, les cuento que si yo tengo dos longitudes, una longitud A y una longitud B, voy a decir que X es media proporcional si A sobre X es igual a X sobre B. Si se cumple esto, que estas dos proporciones sean iguales. Dos números cualquiera, dos longitudes cualquiera, y vamos a decir que X es media proporcional si A sobre X es igual a X sobre B. Que también podríamos escribirlo transponiendo términos que X al cuadrado es igual a A por B. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a aparecer por acá. De hecho dice, ¿no?, que la medida de cada cateto. Los catetos, recuerden que son los que determinan el ángulo recto. En este caso yo hice el dibujito de un triángulo que es rectángulo en A. Y en los catetos serían AB y AC, los que determinan el ángulo recto. Y la hipotenusa sería BC en este esquema que hice aquí, en esta figura de análisis. Y dice que la medida de cada cateto es media proporcional entre las medidas de la hipotenusa y la de su proyección sobre sí misma. Bueno, vamos a traducirlo expresando qué tenemos por hipótesis. La hipótesis es lo que conocemos, lo que tenemos como dato de lo cual partimos, y la tesis lo que queremos demostrar. Y quizá cuando lo vean aquí traducido sea un poquito más simple de entender. En definitiva, nosotros partimos de tener un triángulo, en este caso rectángulo en A, para poder hacer referencia a estas mismas longitudes. Entonces tenemos un triángulo ABC, rectángulo en A. Y vamos a llamar H a la proyección de el cateto. Primero vamos a hacer referencia al cateto AB, porque vieron que dice que la medida de cada cateto es media proporcional, o sea, primero vamos a hacer referencia y vamos a trabajar con el cateto AB y después vamos a comentar que lo mismo se cumple, pero con el cateto AC. La proyección del cateto AB sobre la hipotenusa, acá tenemos que H es la proyección de A sobre BC, que en realidad lo que hacemos, esto es como si fuera la proyección del cateto sobre la hipotenusa, ¿no? AC, la proyección es HC y la proyección del cateto AB es BH. Pero también vamos a llamarle H a la proyección del vértice A, en realidad en este caso, si hablamos solamente de los puntos, H es la proyección de A sobre BC. Acá solamente presentamos lo que tenemos. Tengo un triángulo rectángulo en A, y tenemos que H es la proyección de A sobre la hipotenusa, sobre BC. Y lo que se cumple es que AB al cuadrado, la medida de este cateto elevado al cuadrado, es igual al producto de BC a la hipotenusa por BH, por este pedacito.
O sea que AB al cuadrado, esta medida elevada al cuadrado, es lo mismo que BC, que es toda esta hipotenusa, sobre BH, por BH, perdón, dije sobre, es por en este caso. Bueno, y por eso es que dice que el cateto, en este caso AB, es media proporcional a AB al cuadrado, que es lo que habíamos comentado por aquí, con X, pero en este caso sería con el cateto AB, entre las medidas de la hipotenusa, entre BC, y la de su proyección sobre la misma, o sea, la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa, que sería BH. ¿Ah? Así que el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la hipotenusa. BC sobre BH, por BH. Con el sobre no, es por acá. Bueno, entonces vamos a demostrar que partiendo que en todo triángulo rectángulo, donde H también podemos pensar H de pie de altura con respecto a el vértice A, también lo podemos nombrar así. ¿Tá? Y vamos a hacer la demostración. Sabiendo estos datos, vamos a tratar de llegar a que esto se cumple siempre en un triángulo con estas condiciones. ¿Tá? Bueno, la demostración, entonces, recordemos que nosotros lo que tenemos es esto, un triángulo rectángulo. Vamos a hacer la siguiente observación. Vamos a observar dos triángulos. Los triángulos que vamos a observar son el triángulo ABC, todo este. ¿Sí? El triángulo grandote, todo nuestro triángulo. Y lo voy a comparar con el triángulo AHB. Con este. ¿Ah? Y bueno, y lo que vamos a hacer es demostrar que esos dos triángulos son semejantes. ¿Cómo demostramos que esos dos triángulos son semejantes? Bueno, ¿y por qué? El hecho de llegar a demostrar que son semejantes nos va a permitir plantear una serie de proporciones entre los lados de los dos triángulos, una de las cuales es esta que tenemos aquí, que es la que nos interesa llegar a demostrar que se cumple siempre. Bueno, si observamos estos dos triángulos, el primer detalle a tener en cuenta es que ambos tienen un ángulo recto. ¿Tá? El triángulo verde tiene un ángulo recto y el triángulo rojo tiene un ángulo recto. O sea que ambos tienen un ángulo en común. Hasta ahí no podemos decir nada. Un ángulo de la misma medida, perdón, no en común. En común, el que tienen es el ángulo en B. El ángulo en B es un ángulo del triángulo verde, del triángulo ABC, pero también es un ángulo del triángulo ABH. Entonces, si ambos triángulos tienen dos ángulos congruentes, habíamos visto que por el segundo criterio de semejanzas de triángulos podemos decir que estos triángulos son semejantes. Y a partir de eso vamos a poder plantear algunas proporciones que nos interesan. Primero vamos a escribir eso de que ambos son semejantes. Bueno, lo primero, vamos a observar los triángulos ABC, que en vez de escribir triángulo como escribí acá, podemos hacer ABC y un triangulito arriba, eso se lee triángulo ABC, y el triángulo ABH. ¿Ah? La primera observación fue que los A tienen dos ángulos rectos, ¿no? El BAC es igual al ángulo, el BAC, este que está acá, es igual al ángulo AHB, ¿ah? Rectos por construcción o por hipótesis. También por hipótesis en realidad o por construcción nosotros partimos del hecho de que el triángulo era rectángulo y que esta era la proyección de H, de A sobre BC. Por lo tanto tenía que haber un ángulo recto por el tema de ser una proyección. Estos dos son rectos por construcción o por hipótesis. Eso es lo primero. Y además, el ángulo ABC o ABH, como queramos nombrarlo, porque en definitiva es el mismo, ABH o ABC, es el mismo ángulo, ¿tá? Es común a ambos triángulos. Entonces, ¿qué vamos a decir? De estas dos cosas podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo ABH. ¿Pero por qué? Por el segundo criterio de semejanza. Entonces lo aclaramos, ¿tá? Por
segundo criterio de semejanza es que podemos decir eso. Bueno, y acá tenemos demostrado que los dos triángulos son semejantes. Hasta ahí fuimos. Recordemos que tenemos que llegar a esto, ¿no? Ahora, si ambos son semejantes, esto no es un tilde, ojo, es una rayita que me quedó ahí. ¿Tá? Si ambos triángulos son semejantes, entonces yo puedo plantear ciertas proporciones. En algunos otros videos que habíamos visto de las semejanzas entre triángulos para plantear las proporciones, una cosa que les había dicho es que estaba bueno qué vértice se correspondía con qué vértice, porque si no uno se puede armar un poco un matete de aquello. Entonces lo voy a poner acá al costadito, ¿tá? Para que lo ubiquen. Fíjense, por ejemplo, del triángulo ABC, que es el verde, el ángulo en A, ¿tá? Esto es del triángulo ABC. A, B y C. Y acá tenemos que se corresponde, que es semejante al triángulo ABH. Entonces, el ángulo en A se va a corresponder con el ángulo en H, que son los dos que son rectos. Así que vamos a hacer acá la flechita para indicar que al A le corresponde el H en esta semejanza. Al vértice en B le corresponde el vértice en B del otro triángulo. El del verde le corresponde el del anaranjado, ¿tá? Porque era justo el ángulo en común que compartían ambos triángulos. Entonces, el vértice en C del verde, ¿tá? Se va a corresponder con el vértice en A de este triángulo, que sería este, ¿no? Estos ángulos, en definitiva, ¿tá? Ahí los vértices, perdón, se van a corresponder, esos ángulos van a ser congruentes, además, por el hecho de ser semejantes. ¿Qué podemos plantear entonces? Bueno, vamos a poder plantear, ¿tá? Como son semejantes, como ABC es semejante a ABH, por definición de semejanza, o por propiedades, pero la definición de semejanza, ¿tá? Se cumple que, por ejemplo, AB sobre BH, AB sobre BH, fíjense que acá lo puedo hacer así, AB sobre BH, es lo mismo que BC, por ejemplo, sobre BA, porque los lados se corresponden. Y también sabemos que es lo mismo que AC sobre HA. Pero en particular me voy a quedar con esta proporción. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. ¿Tá? AB sobre BH es igual a BC sobre BA. Si esto lo escribo diferente, BA o AB es lo mismo, ¿no? Quizá no fue feliz que yo pusiera acá BA, pero es la misma medida porque me estoy refiriendo a la medida del mismo segmento. Entonces, planteándolo así, si AB lo transpongo multiplicando, me queda AB por AB es igual, y el BH lo transpongo multiplicando al BC, a BC por BH. Pero AB por AB lo podemos escribir como AB al cuadrado. Y esto es igual a ABC por BH, que es lo que queríamos demostrar. Así que llegamos a demostrar que siempre el cateto al cuadrado, ¿tá? Es igual a la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Bueno, esa es la demostración del teorema del cateto, en este caso refiriéndonos a uno de los catetos, al cateto AB. Pero también podemos hacer una demostración refiriéndonos al otro cateto. Podemos demostrar que el cateto AC al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa BC por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa, o sea, sobre CH o HC, como quieran escribirlo ahí. ¿Ah? Así que AC al cuadrado es lo mismo que BC por HC. Eso se va a cumplir siempre en un triángulo rectángulo y no vamos a hacer toda la demostración porque la demostración es análoga, es similar. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, en realidad se observa el triángulo ABC, el triángulo grandote, por decirlo de alguna manera, y el triángulo AHC.
Se demuestra que estos dos triángulos son semejantes, ya que comparten un ángulo y tienen un ángulo recto, o sea, básicamente lo mismo que tenemos acá. Usamos de nuevo el segundo criterio de semejanza, planteamos las proporciones entre los lados, en particular las dos que nos interesan, las que vinculan al cateto AC, hacen que después, escribiéndola de otra manera, lleguemos a esto. ¿Ah? Bueno, y esa sería la demostración del teorema del cateto.